Desde la relevancia hasta el rescate, el salvataje. Así podríamos sintetizar lo que fueron estas 2 semanas en materia de cumbres internacionales. En todas dejaron su marca tanto la cumbre de Kazán en Rusia de los BRICS como las elecciones en los Estados Unidos. Los cambios que se avecinan consolidan un resultado que puede llegar a ser asombroso, sobre todo si se lee la contaminada, inescrupulosa prensa occidental. Todo comenzó en la desgastada y casi moribunda cumbre del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, realizada en Lima, Perú, entre el 10 y el 16 de noviembre. Un encuentro rescatado fundamentalmente por la presencia del mandarín Xi Jinping, quien participó de manera virtual o remota de la inauguración del puerto estrella de ahora en adelante en toda nuestra América. Tal como lo mencionábamos la semana pasada, un puerto con una inversión del país asiático de más de 3.500 millones de dólares y que acortará por lo menos en 10 días el envío de productos del país asiático hacia nuestro continente y viceversa. Una inauguración que estuvo fuera de la cumbre y que eclipsó todo lo demás. Sin dudas, el detalle más relevante que surgió del encuentro fue que en la foto final, el presidente norteamericano saliente, Joe Biden, salió en segundo plano y en una esquina, en la esquina superior derecha de la foto, mientras que el mandarín Xi estaba junto a la anfitriona, la golpista Dina Boluarte. La cumbre que sucedió, en orden cronológico, fue la de la COP29, que está terminando en estos momentos en Bakú, Azerbaiyán, que se dio o tuvo inicio allá por el 11 de noviembre y que culminó ayer. Siempre se extienden un poquitito más estas cumbres. Como era de esperarse, luego de la derrota de Kamala Harris y de su agenda o su cartera globalista, y con ella obviamente la agenda verde, la agenda 2030 y demás, sumado a que se presume un reverdecer del oro negro tras la llegada, por lo menos la elección del magnate de Peluquín, hubo una participación escasa de las principales figuras a nivel internacional, sobre todo porque en simultáneo se estaban realizando tanto la cumbre de la APEC como la del G20, que fueron prioritarias. A la ahora modesta cifra de 100.000 millones de dólares anuales, acordados allá por 2019 para combatir el cambio climático, hay que multiplicarlo por 10 veces para entender la actualidad. Los países miembros del G77 más China pidieron una cifra anual que se eleva al 1.3 billones, con B larga, de dólares, sumado a que esos fondos deben ser considerados donaciones, no meros préstamos. Como se imaginarán, si se incumplieron los plazos previstos para el 2020, que se habían firmado o se habían acordado allí en 2009, difícilmente los nuevos logros en medio de una crisis energética producto de guerras desatadas por Occidente y sus satélites van a poder cumplirse. El tercer evento, en orden cronológico, fue la 29ª Cumbre Iberoamericana
realizada en Quito, Ecuador, entre el 12 y el 15 de noviembre. Un encuentro que sucedió sin pena ni gloria, al cual asistieron de manera presencial solamente el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Tal como afirma el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife, el mandatario estadounidense ecuatoriano Daniel Noboa vivió el faltazo de 20 presidentes y primeros ministros restantes. Un papelón diplomático explicado por la ceguera neoliberal que mira a España y a Portugal cuando sus costas dan al Pacífico, ergo a China. Del cuarto encuentro, poco y nada se habló en la prensa occidental. Y si no fuese por algunos analistas o especialistas, que casi ninguno habla en español, ni nos podríamos haber enterado. Estamos hablando del encuentro organizado por el Movimiento Rusófilo Internacional, celebrado el 13 de noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica. Un encuentro caracterizado por el debate en torno al rol que puede ocupar África en este mundo multipolar y multinodal que empieza a emergir. Aspectos como la unidad de acción de África, aprender de la experiencia de regiones o de zonas geográficas y bloques como el del ASEAN en Asia, la necesidad de construir institucionalidad y avanzar en la decolonialización o descolonización civilizatoria, sobre todo de las mentes, de lo subjetivo de los pueblos. Estos entre algunos otros temas que fueron abordados, como el racismo, por ejemplo. Como no podía ser de otra manera, la importancia de Rusia y de China en todo el continente es clave para entender lo que está sucediendo. Pese a ser el 20% de la masa territorial del planeta, a tener el 30% de los bienes naturales del planeta y a tener un 17% de la población, África solamente representa el 2,8% del PBI mundial, lo cual decanta en la conclusión de que el FMI y el Banco Mundial, al igual que otras instituciones internacionales, solo sirvieron para que los africanos sigan siendo pobres, al mismo tiempo que robaban sus bienes estratégicos. Muchos desafíos por delante, un proceso interesantísimo de descolonización y unidad que comienza a gestarse en el Sahel africano, pero a sabiendas que mientras más profundo caben, más posibilidades tendrán de que intenten asesinarlos, como sucedió con Muammar Gaddafi en Libia. Por último, la quinta cumbre de estas mencionadas, la que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, entre los días 18 y 19 de noviembre, estamos hablando de la cumbre del G20, cumbre que, de no ser por los países BRICS, habría pasado seguramente al olvido. Una foto familiar inicial sin la presencia de Biden, de Trudeau y de Meloni, y una foto final sin Milei. Pero en ambas, Lula, rodeado por Narendra Modi, Xi Jinping y Cyril Ramaphosa. Encuentro en el que Lula logró imponer su agenda de temas, no la guerra, sino ver cómo avanzar en la paz, cómo erradicar el hambre, y que culminó, una vez terminada la reunión, con el mandatario brasileño firmando más de 37 acuerdos bilaterales con China, pese a que Brasil no es parte de la Belt and Road Initiative, o iniciativa de la franja y la ruta, o la nueva ruta de la seda, como quieran decirle. Y con la presunta posibilidad, de que el país asiático reflote y financie algunos proyectos interesantes, uno de ellos
el tren que iría desde el Atlántico al Pacífico, uniendo Brasil con Bolivia y Perú. El otro, el lanzado por Daniel Ortega, de volver a reflotar esa idea de construir un canal interoceánico en Nicaragua. Ahora, si algo quedó claro en estas semanas es que todas estas cumbres estuvieron condicionadas tanto por su predecesora, la cumbre de Kazán de los BRICS de octubre, como por las elecciones en los Estados Unidos. Dos acontecimientos que habíamos señalado que determinarían el rumbo del futuro próximo de la humanidad. Cabe destacar que, como también lo hemos planteado, de aquí hasta la asunción de Trump en los Estados Unidos la cosa no va a ser sencilla. En paralelo a estas cumbres, continuaron los bombardeos del ente sionista contra Palestina ocupada y contra el Líbano. Biden autorizó el uso a Ucrania de misiles de largo alcance contra territorio ruso. Y al parecer Francia y Gran Bretaña también habrían hecho lo mismo. Y decimos habrían porque fueron trascendidos mediáticos, algunos se repitieron sobre la marcha. Como siempre, no hubo nada oficial, pese a que varios analistas venían advirtiendo de que era algo que ya se había definido hace varios meses. En el medio, el canciller Olaf Scholz, canciller alemán Olaf Scholz, envuelto en una crisis económica y política sin precedentes, tuvo que llamar a elecciones anticipadas para principios del año próximo, luego de hablar con Vladimir Putin, obviamente, sobre lo que sucede en Ucrania. La Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon volvió a solicitar la destitución de Macron por no cumplir el mandato popular, al mismo tiempo que cientos de productores agropecuarios protestan en las calles europeas ante la falta de políticas públicas que los ayuden a superar la crisis que están viviendo. Mientras todo esto sucedía, los europarlamentarios, en una demostración de que viven en una realidad paralela, aplaudían la decisión de Biden de autorizar el uso de los misiles ATACMS. Y como no podía ser de otra manera, Putin volvió a mostrar temple y determinación, pero sobre todo paciencia. No bombardeó Estados Unidos, el proveedor de los misiles, ni Gran Bretaña, pese a que cruzaron una nueva línea roja, pero sí lo hizo en Ucrania, utilizando un nuevo misil balístico de medio alcance llamado Oreshnik. La particularidad de este juguetito nuevo de los rusos, es que puede cargar 6 ojivas, sean nucleares o tradicionales, y al ser un misil hipersónico, no hay sistema de defensa antiaéreo en el mundo que pueda detenerlo o frenarlo. Una sutil advertencia, Mood Putin, a los Estados Unidos y a los demás países de la OTAN. Y como si fuese poco, pese a que pasó casi inadvertido para la prensa occidental, China emitió en Arabia Saudí bonos soberanos en dólares. Y seguramente se preguntarán qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, qué tiene de raro. Quizá la mejor explicación la dio el empresario y fundador de House Trip, ahora TripAdvisor, y Mian Key, Arnold Bernard. Hizo una extensa explicación con ejemplos respecto a este hecho, pero en resumidas cuentas, con este tipo de emisiones, hay que recordar que China es uno de los mayores tenedores de bonos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos.
el país asiático puede limitar el uso extorsivo del dólar, tanto de Estados Unidos como de los organismos internacionales, sean el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, etc. A modo de ejemplo, China podría emitir un bono de 1.000 millones de dólares, cobrar esos verdes, entregárselos, por ejemplo, a Níger, si éste tuviese una deuda que pagar, y que éste le pague el equivalente a ese dinero en materias primas, pero a valor de mercado, sin especular. China ganaría mercado y bienes estratégicos, Níger podría pagar esa deuda con esos dólares en billetes y evitar que los organismos multilaterales de crédito o los fondos buitres le sigan chupando la sangre como sanguijuelas que son, y Estados Unidos pierde o perdería poder de condicionamiento. Seguramente, como dice Bernard, un claro mensaje del mandarín Xi para la administración Trump 2.0, que ahora tendrá que pensárselo muy bien antes de intentar recrudecer la guerra comercial contra China, porque nunca se fue esa guerra. Como venimos insistiendo desde hace meses, el mundo cambia, pero lo importante está en los detalles. A paso de hombres ciclos anuncian ciclones e ideas como capas tectónicas se sobreponen en la gran aldea. Pase y vea contradicciones, volverse una usina de héroes y heroínas de la prole. Ahí va Tupac Amaru dándole guerra infinita al sacro rey de España, aun siendo educado por jesuitas, por las mismas mañas libertarias que un tal Miranda le encargó a Bolívar, nacidas de logias en Bretaña. Vea, así de extrañas esta tierra de glaciares y ritos chamanes, ambientando selvas tropicales entre los caimanes, donde hombres se hacen inmortales en la muerte como Allende o en la vida como Chávez, mandando al carajo a los planes de quien nos trajo miserias y muerte en nombre de la paz y del trabajo. Vea usted delante la larga marcha de gigantes que alzando la voz evidenció el desfile de elefantes tras tu espalda, aunque la amarga espada del tirano les traiga miseria muerta a las manos como a Belgrano. Y millones de ejemplos hay, como Arbolito, el hombre se hizo un mito al grito del último Zapucay, o aquel Black Star Line que a Garvey eternizaría, prometiendo a obreros bananeros volver a Etiopía, muerto a sangre fría por la ambición de compañías a las que un negro pensante de muy poco les servía, como Malcolm X, Luther King o el Lobo Gaitán. De Juana Zurduya a las comunas de Manu Beltrán, donde andarán las que hacen de la lucha todo un arte, como Eva Duarte. Adelante, marcha de gigantes. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Comenzamos un nuevo programa de Marcha de Gigantes en este estudio de Emilia Oscamaita Curi, aquí en Comunidad Ferroviaria, Radio Trinchera. Mi nombre es Nicolás San Pedro, eso por ahora no cambió. Mirando hacia la campana, como dice que le va. Bien, acá una semana difícil, pero estamos poniéndole el cuerpo. Como siempre. Obvio, sí, desde ya. No puede ser de otra manera. Sin Delphi, hoy. Sin Delphi, que se fue para sus pagos. Así Sí. que le mandamos un saludo a Delphi, que no debe estar en viaje, ya debe estar allá. Ya debe estar allá, imaginamos. Y Intuimos. no sabemos si nos está escuchando. Si estás del otro lado, Si está Delphi, del otro lado, Delfina Venece tiene que reportate. reportarse. Sí, obvio que tiene que reportarse. Sí. Ya hay varias personas del otro lado. Sí, Igual, saludos. a quienes les mandamos un beso. Saludos para todos quienes están del otro lado. Recuerden que, al igual que sucede cada sábado, vamos a tener sorteo. Así que las personas o que ya están suscriptas o que quieran participar por el sorteo de hoy y de todo lo que queda del mes y del mes que viene, pueden suscribirse, pueden ayudarnos a seguir construyendo esto que es una voz distinta en el éter y en la web de lo que sucede a lo largo y ancho de este planeta, y ayudarnos a seguir haciendo esto, que es mostrar otra realidad, otra forma de entender el mundo y otra forma de contar los acontecimientos que suceden no solamente en nuestra Argentina, sino en otras regiones del mundo. Sí, estoy pensando que se me acaba de ocurrir una No consigna. dije dónde tienen que ingresar, pero www.revistatrinchera.com/aport/comunidad. Se ingresan ahí, se suscriben y pueden participar
Del sorteo de hoy, vamos a chequear qué es lo que nos toca hoy. Creo que Pizzería Popular nos toca hoy, ¿no? Sí, una pizza para hornear de Pizzería Popular. Muy rica pizza. Recomendadísimo para quienes anden por La Plata o vivan en La Plata, ir a Pizzería Popular y comerse ahí una rica pizza. ¿Cuál es la consigna? Consigna, a ver. Te estaban probando del otro lado. Nos está pasando últimamente acá en Marcha de Gigantes que nosotros hacemos un programa los sábados y generalmente el domingo se va toda la mierda. O sea, estamos en eso de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, Es verdad. el sábado hicimos programa y el domingo nos amanecimos con la decisión de Joe Biden de aprobar la utilización de misiles de largo alcance Es verdad. desde Ucrania. Pero nos pasa seguido esto. Después tuvimos la cumbre del G20, también arrancaba ahí a principios de casi todos semana. los fines de semana nos pasa, para Sí. ser más precisos. Claro. Entonces hay una propuesta arriba de la mesa que tiene que ver con hacer un capítulo Marcha de Gigantes en la semana. 2025. Claro, para el año que viene, desde ya estamos... Les está tirando un adelanto, todavía no están ni No, confirmados. no, pero bueno. por eso yo estoy queriendo que la gente vote. Ahí Vote va. sí o no. ¿Les parece? ¿A ustedes les gustaría escuchar un martes, un miércoles, Bueno. una horita de análisis internacional para Pero- no quedar tan desfasados? Pero habría entonces que explicar las dos opciones que hay. Porque No, hay no. dos opciones sobre Pero la mesa. no, porque ahí estarías spoileando mucho. Ah, bueno. Para mí es, Bueno, listo. la gente quiere en la semana, no importa en qué momento, cómo. La gente quiere en la semana un capítulo Marcha de Gigantes, vote sí o vote no. ¿Ok? Ahora les va a aparecer en YouTube para que puedan votar. Obviamente esto quiere decir que tienen que venir a YouTube y votar Obvio. en YouTube. Que además nos ayudan, si vienen y nos miran por YouTube en vez de escucharnos en la aplicación, nos ayudan porque también eso hace que YouTube mueva el algoritmo y se reproduzca más y demás cuestiones. Sí. Así que Hay gente ya votando, no comenten, esperen. Ahora les vamos a poner la cápsula para que voten. La gente está ansiosa, igual ya la gente está diciendo sí. ya hay votos a favor. Hay votos, ya hay votos a favor. Ya hay votos a favor. Bueno, es un buen síntoma. Sí, desde ya. Ese es un buen síntoma. Bueno, un montón de cosas para charlar en el programa del día de la fecha. Muchas, o algunas de ellas anunciadas o abordadas inicialmente en el programa de la semana pasada, como lo fue la cumbre de la APEC, por ejemplo, o el G20. Dos hechos que se estaban dando casi en simultáneo mientras estábamos haciendo el programa. Y bueno, como decía Mir recién, un par de hechos, pequeños hechos, que se dieron posterior a que concluyéramos el programa. Sábado y domingo la semana pasada, Claro. a Biden se le piró. Pedro dice algo muy gracioso, que dice que si se pasa el programa a la semana va a seguir pasando lo mismo porque los países esperan a que Marcha explique el panorama para mover las fichas. Sí, ya quisiera. No creo que tengamos tanta injerencia. Pero igual el Pero de es un los buen halago. el de los sábados, esto vamos a explicarlo. Claro, porque el no quedó sábado claro. no desaparecería. El sábado seguiríamos con estas 2 horas de debate-análisis. El planteo es si durante la semana hacer algo incluso quizás más informativo para que no nos queden algunas cosas tan viejas, porque de pronto llega la semana, a veces hay 5 o 6 temas para abordar que se nos hace imposible. Entonces sería agregar un capítulo Marcha de Gigantes en la semana. 1 o 2. Bueno, banquen. Es que si no... Banquen, vemos. Bueno, en definitiva, está ya hecha la encuesta, así que pueden participar, votar, dejar sus apreciaciones de si efectivamente Marcha de Gigantes en 2025 debería tener una versión, además de la del sábado, una versión semanal. 1 o 2 versiones semanales extra para que no quede tan distante un programa del otro. Sí. Básicamente. Dicho esto, como siempre les decimos, nos pueden enviar sus mensajes, saludos o lo que tengan ganas en el 221-314-6881, si es un audio que no sea muy largo, por favor. Y dicho esto, vamos a escuchar algo de música, como hacemos siempre. A la vuelta nos vamos a meter con el primero de los temas que hemos traído para compartirles, así que no se muevan que ya arrancamos.
10:31, casi 10:32 en la República Argentina. Tienen la encuesta ahí en el chat. Si quieren o no, un segundo, tercer capítulo sería de marcha en la semana. Además de los sábados, agregar algunos días más. Dicho esto, algunas noticias breves, algunos hechos que han pasado y que son de importancia. Que les vamos a estar comentando brevemente antes de meternos en el primer tema de análisis importante de estos días. El pasado 18 de noviembre, mientras se desarrollaba la cumbre del G20 en Río de Janeiro, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aceleró la aprobación de un proyecto de ley bipartidista titulado Prohibición de operaciones y arrendamientos con el ilegítimo régimen autoritario venezolano. Es gracioso porque las siglas en inglés para todo ese título es Bolívar. Entonces se llama Ley Bolívar. Y es gracioso, digo, porque por supuesto es una ley que de alguna manera refuerza las sanciones impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela, pero no es nuevo, o sea, no se agregan más restricciones a las que ya hay. De hecho, siguen estando las mismas excepciones, ¿no? Siempre y cuando el secretario de Estado lo autorice, algunas relacionadas incluso con la inteligencia o con operaciones de inteligencia estadounidenses en Venezuela. Bueno, todo lo que ya venía sucediendo. Entonces, de alguna manera, esto nos da a pensar que en realidad no hay una nueva ley, sino que todo esto tiene que ver con una operación para ponerle Ley Bolívar y de alguna manera utilizar el nombre del Libertador o hacer esta manipulación retórica del nombre o de la figura del Libertador para blanquear una nueva saga de agresión contra Venezuela, forzando, ¿no? un acrónimo a partir de un título a una ley que es un poco más de lo mismo. Y en paralelo, si bien Venezuela no fue un capítulo dentro del G20, sí Anthony Blinken, que estuvo presente, mantuvo varias reuniones y en un comunicado de la propia oficina de la Secretaría de Estado de Estados Unidos se plantea que, bueno, se está hablando de Venezuela con distintos países para ver de qué manera avanzar en esto que quieren hacer hace mucho tiempo y que tiene que ver con designar a otro gobierno, para ellos legítimo, en Venezuela. Y en paralelo con esto, si no me falla la memoria, el propio Parlamento venezolano realizó una discusión, un debate en profundidad respecto de distintas cuestiones que había que abordar, y en una de esas discusiones se discute y se aprueba por unanimidad la ley orgánica El Libertador Simón Bolívar, casi en paralelo. Esto, si no me equivoco, fue el 21 de noviembre, que inhabilita de manera perpetua a los venezolanos que soliciten o apoyen acciones en contra del país, como las sanciones unilaterales ilegales. Esto para que después, porque después viene María Corina Machado y un montón de estos energúmenos. Si atentás contra tu pueblo. Y la ley o lo que discutió el Parlamento venezolano es: si pedís públicamente o exigís o participás públicamente de este tipo de acciones, no podés participar en elecciones a perpetuidad. Digamos, no es que no podés a la elección siguiente, nunca más te podés presentar a una elección. Discutible si está bien o no, está bien este tipo de medidas. Me parece que lo que hace es marcar un parteaguas de que no se puede decir cualquier cosa, no se puede pedir cualquier cosa por más que estés en desacuerdo con el gobierno con el que estás hablando. La otra noticia interesante, o por lo menos fue un rebote que tuvo en algunos medios de comunicación, tiene que ver con el dueño del actual X, antes Twitter. Estamos hablando de Elon Musk, este multimillonario australiano-norteamericano. ¿Australiano es? Australiano. Sudafricano-estadounidense. Este empresario sudafricano-estadounidense
que va a ocupar un cargo en la administración de Donald Trump, en algo parecido a lo que hace Sturzenegger acá en Argentina. Como un ministerio de modernización. Sí, parecido. O por lo menos eso es lo que se dice que va a suceder. Este departamento se llamaría Departamento de Eficiencia Gubernamental. Milei hace porras y dice que eso es una copia de lo que está haciendo Sturzenegger. Eficiencia gubernamental igual tiene un poco más punchy, parece que modernización. Sí. Es lo mismo. Vamos a ver. Lo cierto es que lo que llamó la atención es que este magnate dijo que Estados Unidos se está moviendo muy rápido hacia una bancarrota, algo que venimos alertando en el programa. Venimos diciendo en el programa que el problema de la deuda norteamericana, esto lo vienen analizando también muchos otros analistas que obviamente no salen en la prensa occidental. En la prensa occidental le dan poca importancia a este hecho. Estados Unidos tiene o llegaría a fines de este año a tener casi un 140 de su PBI comprometido con su deuda, por lo cual es difícil también en esa característica o con esa característica y entendiendo lo que está pasando con el dólar a nivel internacional y algo de lo que mencionábamos en la editorial, es difícil creer que la administración norteamericana va a poder realizar una guerra comercial o como se le quiera llamar con China, por el boomerang que podría tener eso, sobre todo generando más inflación dentro de los Estados Unidos y en otros países aledaños o que sigan esta lógica. Y por otro lado, también mucho de ese gasto que lo lleva a Estados Unidos a todos los años subir el piso de deuda es el gasto militar. Y acá volvemos a entrar en un escenario de dificultad. ¿Cómo van a afrontar ese desafío de seguir alimentando guerras? Algo que Trump supuestamente dijo que iba a frenar, pero de acá a enero que asume Donald Trump falta una eternidad, es un montón de tiempo. Bueno, la cuestión es que así lo dijo este buen sujeto, entre unas comillas muy grandes. Dijo que el país norteamericano está acercándose al borde de la bancarrota. El departamento que va a controlar este señor, junto con otro más, añadieron que en 2023 el gobierno de Estados Unidos gastó más de 6 billones, con B larga, de dólares, pero recaudó solamente 4.47. Ergo, le está dando que casi $1 billón, poco más de $1 billón, tiene todos los años de gasto por encima de lo que recibe o de lo que produce. Y acá es donde hay una gran incógnita de qué es lo que puede llegar a pasar. El otro que va a ser parte de este departamento de eficiencia es Vivek Ramaswamy, un empresario norteamericano que también junto con Elon Musk van a ser quienes estén a cargo de esta suerte de buscar eficiencia dentro del Estado norteamericano, que hablando mal y pronto, por lo menos me parece que eso va a ser más una cosa parecida a la desregulación implementada aquí en Argentina por Milei. Sí, y un recorte presupuestario. Claro, sí, bueno, eso. Ya está planteando, han salido videos de Trump planteando que la educación tiene que pasar a cada uno de los estados y no tiene que haber un ministerio de educación federal. Lo mismo con la salud y el Medicare. Bueno, hay que ver todo eso después cómo se juega. Después de estas dos breves menciones, una mínima introducción al tema del que vamos a hablar. Decíamos la semana pasada, Joe Biden, medio como que ya perdido en la selva amazónica, dijo que iba a destinar 50.000 millones para que no se siga, 50 millones de dólares para financiar el cambio climático. Esto también en paralelo con la cumbre de cambio climático que se estaba dando y demás. Y antes de irse dijo, y además vamos a autorizar a Ucrania a que use misiles ATACMS contra territorio ruso, misiles de largo alcance. Esto desató un montón de interpretaciones, incluso en este programa hemos hecho algunas interpretaciones, y la respuesta de Putin
En primer lugar, fue esta que vamos a ver y que van a escuchar. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению. Напомню, Россия добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Pensé que estaba hablando. Bueno. Para quienes no estuvieron del otro lado, no estaban escuchando porque estaba hablando en ruso el muchacho. Para quienes no estaban viéndolo en YouTube y estaban escuchándolo, de lo que estaba hablando Vladimir Putin era obviamente de la autorización de Estados Unidos de utilizar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso y de por qué Rusia tenía la potestad de utilizar sus misiles y sus sistemas de defensa para responder a quien crean necesario en caso de esto. Ya lo había dicho Putin en septiembre que cualquier utilización de este tipo de instrumentos militares por parte de Ucrania iba a ser considerado que quien los autorizara era iba la a estar... OTAN. Claro, En guerra. era Estados Unidos y era la OTAN, y eso implicaba que esos países iban a estar en guerra con Rusia. Y precisamente para hablar de este tema, para profundizar un poco más, estamos en comunicación con Cristian Riom, analista internacional, que tiene la gentileza de charlar unos minutos con nosotros. Cristian, muy buenos días. Nicolás y Miranda de este lado, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, Cristian, ¿qué primer lectura se puede hacer no solamente de la autorización de Joe Biden de que Ucrania utilice estos misiles de largo alcance? Después se habló de que Francia y Gran Bretaña también habían habilitado esta posibilidad, dado que Vladimir Putin en septiembre ya había adelantado que esto iba a significar que los considere directamente actores beligerantes en el conflicto. Yo creo que esto es, una especie de final de gestión de los demócratas en la Casa Blanca anunciada en cuanto a cómo llevaron adelante la cuestión de Ucrania, ¿no? Siempre fue así. Era muy difícil este año, yo lo venía diciendo, podemos esperar cualquier cosa, cualquier provocación. Era difícil el camino hasta las elecciones y es aún más difícil el camino entre las elecciones en Estados Unidos y la asunción de Trump. Son momentos críticos porque creo que lo que se busca justamente es la respuesta de Rusia. Saben que con todo lo que han puesto en Ucrania, no iba a cambiar el curso de la guerra. Ellos lo sabían, los expertos militares de Estados Unidos sabían eso. Lo que sí se está buscando es una respuesta dura de parte de Rusia para provocar una guerra regional y que se involucren decididamente los otros actores de la NATO, de la OTAN, directamente en la guerra, con el peligro que ello representa, ¿no? Entonces, a veces esta cuestión que vemos que Rusia no responde o responde de una manera muy limitada, tiene que ver que está triunfando en el campo de batalla. Punto 1. Punto 2, sabe que con Trump en la presidencia se abren muchas buenas posibilidades de sentarse a negociar y que la negociación sea en duros términos a Ucrania. Entonces,
digo, creo que no vale la pena escalar mucho más el conflicto desde el punto de vista de Rusia, sin mostrar, por ejemplo, las armas, los desarrollos de armas nuevas, y que el mundo quedó azorado, sobre todo en el ámbito de la defensa, sobre qué es lo que se vio con ese misil que lanzó Rusia. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. La verdad que cuando sucedió el ataque de este misil nuevo, ni siquiera los especialistas del mundo se ponían de acuerdo en qué tipo de misil era el que había enviado Rusia. Se ha hablado de un misil intercontinental, hasta que habló el presidente de Rusia y explicó que era un misil hipersónico, Mach 10, imposible de ser detenido, interceptado. Y realmente todavía está en shock, ¿no? Hay una reunión prevista para estos días de la OTAN para analizar esto. Y yo creo que, repito, vamos a vivir días difíciles hasta el 20 de enero, donde se abre otro capítulo donde no podemos determinar realmente lo que va a hacer Donald Trump, porque es una persona con un perfil bastante impredecible. De todas maneras, para hacer el análisis tenemos un poco dos fuentes que son la presidencia de él, la presidencia pasada, por un lado, y por otro lado, lo prometido en campaña, ¿no? Y en todo este tiempo. Y de quién se ha rodeado, digamos. Entonces, bueno, de acuerdo a eso podemos hacer un análisis de que realmente la intención es solucionar este problema y comenzar con su plan de hacer a Estados Unidos grande nuevamente, refugiarse en los Estados Unidos, volver a tener inversiones en territorio de Estados Unidos, bajar el gasto militar, que los europeos estén más comprometidos en una doctrina de seguridad europea. Entonces, bueno, todo eso se discutirá a partir del 20 de enero, pero de aquí al 20 de enero falta todavía y podemos encontrar nuevos actos de provocación más difíciles. Acordémonos del atentado que se atribuyó a ISIS también en Moscú, acordémonos del atentado contra el Nord Stream, los gasoductos que pasan por el Báltico, acordémonos de la muerte de la hija de Dugin. Es decir, podemos hablar de atentados terroristas contra Rusia de un montón, realmente, ¿no? Cristian. El atentado contra el puente de Crimea. Creo que se buscó todo el tiempo una reacción desmedida de parte de Rusia y que eso pueda modificar la opinión pública, una opinión pública que en realidad ellos pensaban que iba a estar absolutamente en favor de Estados Unidos y Ucrania y de la OTAN, y que en realidad está dividida. Yo creo que buscaron también la reacción de Rusia para modificar la opinión pública en Europa fundamentalmente y poder entrar en una guerra regional más importante. El otro día leía un tuit de Esteban Actis, colega también analista internacional, y decía, se preguntaba si lo que estaba haciendo Biden era o complicarlo a Donald Trump y entramparlo en una guerra de la cual no quiere ser parte, por lo menos venís coincidiendo en esto que estabas afirmando, o si en realidad estaba haciendo el trabajo sucio para dejar en mejores condiciones de negociación a Trump posteriormente. Pregunto esto, me parecía una linda pregunta para pensar, sobre todo entendiendo que los intereses norteamericanos muchas veces están por encima de qué administración esté, más allá de que tengan diferencias. Sí, de todas maneras, me parece que pueden ser ambas cosas también, ¿no? Claro. A ver, no pueden manejar la reacción de Rusia ellos. Por lo tanto, creo que el efecto que va a hacer en realidad es complicarle las negociaciones a Trump. Complicar la escena. Porque si lo que buscan es una reacción fuerte de Rusia, están buscando la perpetuación de un conflicto armado que le ha dado muchos beneficios en Estados Unidos. En la cuestión interna se divide en distintos lobbies. A veces los distintos lobbies coinciden en un objetivo, a veces no coinciden en el objetivo. Estos lobbies son grandes empresas que se transforman en lobbies, es decir, influencias en el sector político. Está permitido en Estados Unidos, no es algo ilegal. De hecho, en el Congreso existen lobistas
que pertenecen a distintas empresas o conglomerados de empresas. Y realmente los demócratas quedaron también entrampados con el lobby industrial militar, que es el más peligroso, digamos, porque en definitiva el vender armas, yo digo, la actividad privada tiene como derecho el ganar dinero, ¿no? Por supuesto, alguien invierte dinero en cualquier sector de la economía y está en todo su derecho a tener un rendimiento económico sobre eso, si no, ¿para qué lo hace, no? Ahora, ahí está el riesgo de darle a un privado o a varios privados la cuestión de la producción de armamentos. Y esto, digamos, ya se ha dicho hasta el cansancio, fue hace mucho tiempo atrás, Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, general de muchas estrellas, presidente de la nación, lo advirtió. Dijo, tengan cuidado con el complejo industrial militar porque puede ir en contra de la libertad y la democracia en Estados Unidos, y yo lo podía extender a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que ver desentrañar cuál es el objetivo de esta administración que buscó desestabilizar a Rusia todo el tiempo. Todo el tiempo. Es decir, es cierto que Estados Unidos tiene determinadas cuestiones que siguen adelante, políticas de Estado que siguen adelante, más allá de que pasen demócratas o republicanos. También tenemos que entender que el fenómeno Trump no es lo mismo que el republicanismo tradicional en Estados Unidos. Es un fenómeno diferente, que seguramente es explicado hoy, pero que será mejor explicado en el mañana, ¿no? Teniendo más en claro y viendo la foto, en el futuro próximo se podrá explicar quizás un poco mejor de lo que lo explican hoy. Pero es un fenómeno aparte. Estamos viviendo en Estados Unidos un fenómeno Trump diferente a lo que veníamos teniendo en cuanto a esta alternancia de republicanos y demócratas constantemente alternándose la Casa Blanca, el poder en la Casa Blanca en Estados Unidos y en el mundo. Esto es un fenómeno diferente. No podemos entenderlo como lo hemos entendido todo el tiempo desde la historia de Estados Unidos hasta esta parte. Entonces ya tenemos ahí un fenómeno diferente. Cristian. Por otro lado, creo que pueden ser... Sí. No, termina, perdón. No, está bien. Cristian, quería consultarte, estamos de acuerdo en que hay una provocación constante, que busca esta reacción quizás menos medida por parte de Rusia, pero me pregunto, ¿hasta dónde se banca Rusia las agresiones y la política antirrusa? Esto lo planteo porque está claro, ¿no? Que la aprobación del uso de estas armas de largo alcance o de estos misiles de largo alcance se dan, en un contexto o después de muchos reveses militares para Ucrania, sin posibilidades prácticamente de revertir esta situación. Y en este marco, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, lo que plantea es, o exhorta de alguna manera a los países de Occidente a examinar de cerca esta doctrina nuclear rusa que entró en vigor este último 19 de noviembre después de que Putin la firmara, que establece que Rusia tiene la opción de desplegar sus armas de destrucción masiva si es atacada por un estado no nuclear que esté respaldado por un estado nuclear. En ese sentido, ¿aplica lo del el que avisa no traiciona? Qué frase. Sí, claro. Me parece que, ellos saben, Occidente me refiero, que Rusia ha sido bastante medido en todo lo que ha actuado militarmente. Después podemos estar de acuerdo si la intervención militar en su momento era absolutamente necesaria, no, esa es otra discusión. Pero sabe que ha sido... fíjate, hay una noticia que se dio a conocer hace 2 días, creo que 2 días, bueno, pueden ser 3 o 1, no recuerdo bien, pero que dijeron que el personal iban a evacuar las embajadas de Estados Unidos y de otros países occidentales porque temían un gran ataque sobre Kiev de parte de Rusia, que todavía eso no ocurrió. A lo que voy es que el personal diplomático occidental está en Kiev. Nunca evacuaron sus embajadas. Es decir, que ellos saben que están seguros. Uh-huh. Ellos saben que los ataques de Rusia no son indiscriminados sobre Kiev. Y te puedo comentar algo respecto del ataque de la OTAN sobre Yugoslavia, en donde atacaron Belgrado.
y donde murió personal diplomático de China. Atacaron la embajada de China en Belgrado en 1999. Y estamos hablando de que hoy ellos saben que están seguros. De hecho, visitaron Kiev, fueron desfilando los grandes líderes occidentales, fueron todos o casi todos estuvieron en Kiev, de forma segura, digamos, es decir, no fueron atacados por Rusia. Entonces, creo que lo que están buscando es desestabilizar y sacar de eje al gobierno de Rusia, con todas estas provocaciones. Yo creo que no lo van a lograr, más teniendo en el horizonte, quizás si hubiese ganado Kamala Harris, la cosa sería diferente, pero creo que teniendo en el horizonte un 20 de enero que de un punto de vista está muy lejos, de otro punto está muy cerca, creo que el gobierno de Rusia va a ser bastante medido en cuanto a sus acciones. Creo que lo que demostró con ese misil dejó azorado al mundo, y no creo que estén jugando con esa cuestión, ¿no? La situación está planteada, digamos, ya el gobierno de Rusia lo planteó, las advertencias están. Hoy también hubo declaraciones desde el gobierno de Rusia diciendo: aquí en el gobierno no hay ningún loco, ni vamos a jugar con la cuestión nuclear, ni vamos a hacer un ataque nuclear que no sea realmente necesario. Por supuesto, ellos lo saben que también se exponen a una destrucción de Rusia, porque lo dijo Vladimir Putin muchas veces: una guerra nuclear nadie gana, no si es una guerra global, digamos, no, por supuesto que puede haber algún ataque con una bomba nuclear táctica que es más limitado, o sea, sobre el campo de batalla y demás, que esté también muy acordado con los Estados Unidos y demás, pero en una guerra nuclear global nadie gana esa situación, ¿no? Absolutamente nadie puede ganar esa guerra. Entonces, bueno, estamos en esta situación que es bastante difícil. Yo creo realmente que la situación ya está determinada. Ucrania no es imposible que pueda ganar esta guerra, y me parece que lo que veníamos diciendo muchos analistas desde antes de la intervención de Rusia del 2022 es que el único perdedor en esto es Ucrania, en donde iba a perder su ejército, iba a perder sus soldados, su estructura económica, porque fue afectada la parte energética, de ferrocarriles, rutas y demás, infraestructura también de fábricas y demás cuestiones, y además territorial. Entonces, que no se planteó desde un principio, o sea, Rusia no planteó desde un principio. Fíjense que la gente del Donbass, que habían se autoproclamado repúblicas independientes, Rusia no las reconoció durante mucho tiempo, desde 2014, que ocurrió hasta 2022, incluso después, Rusia no las había reconocido. Es decir, no había una intención de desmembramiento de Ucrania. Esto fue posterior, digamos, ¿no? Entonces, creo que Ucrania, esto digamos, ya lo sabemos, nunca le importó a los Estados Unidos, nunca le importó a Occidente, más allá de hacerle daño a Rusia. Cristian, por último, decías recién que, y compartimos, lo venimos diciendo aquí en el programa también, lo más turbulento iba a ser desde la elección en Estados Unidos, si ganaba Trump, hasta que asumiera. ¿Qué cosas crees a las que hay que prestarle mucha atención? Sobre todo teniendo en cuenta que de un momento para otro Biden autorizó a la escalada, más allá del temple y la frialdad en la respuesta de Putin, pero sí marcando que hay un límite. ¿A qué crees que hay que prestarle atención ahora, digamos, para tratar de, no digo adelantarnos porque es imposible, pero sí tratar de estar alertas a qué pueda llegar a suceder? De parte del punto de vista, digamos, de Occidente, lo que gobiernan hoy, sí. De lo que gobiernan hoy Estados Unidos, me parece que se puede esperar cualquier cosa. Del punto de vista del gobierno de Rusia, deberíamos, la humanidad completa, esperar que sea frío y medido. Y creo que lo es, creo que Vladimir Putin tiene ese perfil. Y que las respuestas de Rusia pueden darse también. Hay cuestiones que están sobre la superficie y cosas subyacentes. ¿Qué significa esto? Lo que está en la superficie es lo que mostró a todo el mundo. Es decir, tenemos esta tecnología militar, tenemos estos misiles y podemos tener más también tecnología. Tengan cuidado con nosotros, lo muestra a todo el mundo. Y después puede haber respuestas donde no sabemos qué es lo subyacente. Rusia puede responder en otros lugares. Es decir, hay muchos conflictos donde Estados Unidos está involucrado, ¿no? Estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de Siria, hay bases estadounidenses en Siria.
hay presencia en Irak, tenemos el conflicto en el Medio Oriente con Israel, tenemos también flota de Estados Unidos en muchos mares del mundo. Fíjense lo que pasó hace poco con el corte de cables de Internet. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Puedo decir que es Rusia? No lo puedo decir. No lo puedo afirmar. No tengo ningún tipo de dato como para decir que ha sido Rusia, ni que fue un autoatentado. No puedo decirlo. Pero hay cosas que pasan y que no lo vamos a saber, salvo que alguien tenga un contacto demasiado importante, pero si no, no lo vamos a saber. Pero hay lugares donde también Rusia puede responder. O sea, no solamente en Ucrania, sino que puede responder en otros lugares del mundo también. Y probablemente no lo sepamos, pero Estados Unidos sí lo va a saber. Así que esta cuestión está abierta. Ojalá, sinceramente, que no ocurra estos ataques de Estados Unidos, porque son de Estados Unidos. Ya lo dijo, por ejemplo, lo que se hizo con los misiles de largo alcance, eso está claro que solamente lo pueden hacer personal de Estados Unidos, con información de los satélites de Estados Unidos, de la OTAN. No lo puede hacer Ucrania solo, así que son ataques de Estados Unidos. Ojalá que de aquí al 20 de enero no suceda nada grave, y si sucede algo así, la respuesta sea lo más medida posible para tener una estabilidad en el mundo, y que ojalá que el año próximo tengamos paz en Ucrania, más allá de las cuestiones de los puntos de negociación, que tengamos paz en Ucrania, y ojalá que tengamos paz en todo el mundo, ¿no? En el Medio Oriente y en todo el mundo. Cristian, gracias por estos minutos, muy claro como te he leído, muy claro también en tu explicación al aire, así que gracias por estos minutos. Y bueno, el año que viene ya seguramente veremos a ver cómo encara la cosa Trump, así que gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, y cuando quieran estamos aquí para charlar un rato sobre esas cuestiones. Abrazo grande. Fuerte abrazo. Charlábamos con Cristian Riom, analista internacional. Bueno, echando un poco de luz, tratando de entender un poco mejor qué sucedió y qué puede suceder, o qué esperamos que no suceda respecto de esta autorización de Joe Biden para que Ucrania utilice misiles de largo alcance norteamericanos, y lo que fue la posterior respuesta rusa a esa nueva agresión, a ese nuevo cruce de una línea roja establecida por el mandatario ruso. Nos pasamos un montón de tiempo, así que vamos a hacer una breve, vamos a hacer la tanda, y a la vuelta seguimos con la segunda hora del programa. Desde sus estudios ubicados en Comunidad 11:09 pasadas en la República Argentina. Les recordamos que pueden enviarnos sus mensajes de voz, de texto, al 221-314-6881. Si es un mensaje de voz, que no sea muy largo, no mucho más de un minuto. No se desarpen un poco. Y que pueden participar del sorteo que vamos a estar realizando hoy, al igual que muchos otros sorteos que se hacen a lo largo y ancho de la programación de Radio Trinchera. Pero para eso se tienen que suscribir. Sí, para eso tienen que entrar a www.revistatrinchera.com/comunidad, y ahí es muy intuitivo todo, siguen los pasitos, pueden hacer un aporte mensual, pueden hacer un aporte único, pueden elegir cuánta plata quieren aportar, y nada, nos ayudan así a seguir creciendo y haciendo crecer este multimedio, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación también, y con mucho compromiso sobre todas las cosas. Dicho esto, una de las cosas, y acá nos metemos nuevamente a reflotar, repetir, insistir con algo que ya es medio como moneda corriente en los análisis que venimos haciendo respecto de las consecuencias que está teniendo sobre todo la guerra en Ucrania, no la guerra contra Ucrania, sino la guerra en Ucrania, de parte de la OTAN contra Rusia. Y en ese contexto, la repercusión que hay sobre territorio europeo. Porque acá sobre lo que vamos a hablar termina combinando dos cuestiones que son importantes. Una fue en el marco del G20,
una de las cosas que iba a suceder o que podía llegar a suceder era, o se especulaba que podía llegar a pasar, era que finalmente el Mercosur y la Unión Europea firmaran un tratado de libre comercio. Sí. Cosa que Emmanuel Macron, cuando vino a Argentina, descartó. Lo que trascendió de la reunión con Milei es que le había avisado que no se iba a firmar ese acuerdo. Tema que hemos abordado, el de la firma de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero esto hay que entenderlo también en el contexto de la Unión Europea, en el marco de una guerra y de países, sobre todo los de Europa Occidental, financiando la guerra de Ucrania. Desde enviando ayuda militar. Y perdiendo plata. Claro, desde enviar ayuda militar, enviar misiles, bla, 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 hasta inclusive la posibilidad que tenía, sobre todo Alemania y Francia, a través de Alemania, de tener gas barato ruso. Otra de las consecuencias que no es que se cortó, porque la Unión Europea sigue comprando gas ruso, pero ahora a través de intermediarios. Rusia se lo vende a Azerbaiyán se lo vende a Europa. Rusia se lo vende a India se lo vende a Europa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más costo de logística, más costo de transporte de ese gas y una rentabilidad que saca el tercer país en cuestión. Y eso hace que se encarezca y salga muchísimo más caro la energía y los fertilizantes en territorio europeo. Y eso, sumado a la crisis que ya venía teniendo la Unión Europea, al no crecimiento que venía teniendo la Unión Europea, hicieron o generaron un combo explosivo que desde el año pasado venimos relatando que hay muchas protestas en distintas partes de Europa, no solamente en Francia, sino en distintas partes de Europa de productores agropecuarios. Esta semana lo que se vio fueron masivas protestas en Francia, en Polonia, en Italia. Sí, protestas que quizás parecen relacionadas a esta cuestión en particular, pero me parece que se desprenden de un contexto muchísimo más complejo, muchísimo más amplio, como vos lo analizabas, y que tiene que ver con esta crisis, digo, no solo de la Unión Europea como bloque, sino también crisis en cada uno de los países. Hablamos de lo que fueron las elecciones anticipadas en Francia, de las elecciones en Gran Bretaña también, más allá de que es un país que no forma parte de la Unión Europea, de la crisis migratoria, de las elecciones anticipadas a las que ahora ha llamado el canciller alemán Olaf Scholz también, y que vos lo mencionabas en la editorial. Bueno, todos países que parecen estar en crisis, digo, incluso crisis políticas hacia dentro de los mismos. Pero bueno, este es un acuerdo que se está tratando de firmar desde el 2019, después de 20 años de negociaciones. Vamos para 25 años de negociaciones y acá estamos. Este acuerdo no se ha firmado, es algo más que un tratado de libre comercio, porque en realidad se plantea como un acuerdo de asociación bastante más amplio y ambicioso, que tiene un pilar comercial, por supuesto que es el más sustantivo de los tres, pero que también tiene un pilar político que de alguna manera establece canales permanentes de diálogo político para fortalecer la relación birregional, y un pilar de cooperación también que de alguna manera consigna una serie de pautas programáticas sobre la cooperación y el comercio, con la finalidad, si se quiere, de diversificar los intercambios entre estos dos bloques. El resto es historia conocida. Esto estaba todo pautado a mediados de 2019 para que se firme a finales de ese año, porque durante el segundo semestre de 2019 empieza un proceso de revisión legal, si se quiere, del texto que se había acordado. En marzo del 2020 llega la pandemia, por supuesto todos de culo, porque entre pandemia, guerra en Ucrania, sequía y otras varias cosas, desde ya que el contexto de comercio de alimentos y todo eso, no era un momento quizás para discutir eso, ¿no? La prioridad estaba puesta en la pandemia del COVID y en el aspecto salud. Y después lo que sucede es que a comienzos de 2023 se relanzan los contactos formales con la intención de concluir el acuerdo a fin del 2023, del año pasado. Pero lo que sucede es que a mediados del 2023 la Unión Europea presenta un nuevo documento
en materia de sostenibilidad. Y ahí es donde Lula medio se pone de culo y dice, no, papá, nosotros no vamos a firmar este documento porque esto tenía que ver con las protestas que ya se estaban sucediendo y que motorizaban los sindicatos agrícolas franceses principalmente, que lo que decían es que el bloque sudamericano no está sometida a los mismos requisitos ambientales, no está sometido a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas sanitarias, y que entonces la competencia es desleal para los productos de origen europeo. Al mismo tiempo, se empieza a trabajar en llegar a algún acuerdo, siguen las protestas en Europa, y lo que sucede es que cuando se iba a realizar la cumbre del Mercosur en diciembre del 2023, aquí en Argentina particularmente era a 3 días de la asunción de Milei, la Argentina se baja, dice, nosotros no nos vamos a sentar a aprobar un acuerdo si en 3 días va a haber otra persona, creemos que le corresponde al gobierno de Javier Milei tomar la decisión respecto de cuál es la postura argentina, y ahí listo, se fue todo al carajo, no se votó nada, la reunión del Mercosur de hecho esa se suspende, no se hace, y todo queda en veremos. La cumbre del G20 parecía que daba un lugar propicio para volver a discutir, sobre todo porque la ex canciller, Diana Mondino, venía planteando en diferentes instancias en las que ha participado que el gobierno de Javier Milei promovía este acuerdo. Lula parece también estar motorizándolo. Si en algo están de acuerdo, parecía ser en motorizar este acuerdo, pero bueno, la realidad es que estamos hablando de un acuerdo que tampoco sé qué tan beneficioso es para los países sudamericanos, entendiéndose de que es un tratado de libre comercio que me parece nos pone siempre en ese lugar, en principio, de reproducir de alguna manera este modelo de desarrollo centro-periferia en el que nosotros solamente producimos materias primas, termina siendo algo que también podemos relacionar con el saqueo de nuestros recursos, porque estamos hablando de todas cosas que se van al exterior, cuando aquí hay una grave crisis alimentaria. Digo, el hambre de nuestros pibes y nuestras pibas me parece que también es una problemática no resuelta, agravada con el correr de los años. Hoy estamos hablando de un umbral de pobreza extremadamente gigante en nuestro país. Entonces, digo, están puestas sobre la mesa quizás no con nosotros creo que no lo estamos discutiendo con el mismo énfasis con el que se está discutiendo los productores europeos, sobre todo porque los productores acá en Argentina seguramente están muy contentos en realidad, pero me parece que sí, como pueblo deberíamos poder discutir qué tan beneficioso es este acuerdo, entendiendo las consecuencias que puede traer para nuestro país. Sí, obviamente, además situaciones no solamente que a los productores de aquí. Acá habría que separar entre los productores de commodity, llámese soja y demás, que en general son los grandes productores en la República Argentina, mientras que los pequeños y medianos productores rurales, que son los que producen alimento, producen, no sé, distintas cosas, no tanto quizás soja o granos. La condición para los productores de nuestra América o del Mercosur en realidad sería solamente o meramente avanzar en tener un mercado más donde depositar esos granos. Ahora, la contraparte o la contra que tendría para los europeos es que lo mismo que producen ellos en Europa, en muchos casos, vendría más barato, con salarios menos remunerados, peores salarios. Claro, con peores salarios, con menos condiciones no fitosanitarias, porque en eso hay controles que son cruzados muchas veces, pero sí con menores cargas de otro tipo de cosas, y pondría en desventaja a los productores europeos respecto de los productores argentinos, brasileños, de los distintos países del Mercosur, cosa que no es nueva, porque ya pasa eso con los productores ucranianos. Una de las cosas que hizo la Unión Europea poco tiempo después de que arrancó el conflicto
fue que los productores ucranianos tengan menos carga arancelaria para poder colocar esos granos que producían, fundamentalmente trigo, en los países de la Unión Europea. La Unión Europea le compraba a Ucrania ese producido de granos, y eso también perjudicaba a los productores locales de cada uno de esos lugares, que es parte de lo que tiene globalizar la producción o globalizar el mercado de determinada cosa. Obviamente, quienes tengan salarios más bajos, más ayuda del Estado y políticas que los ayuden a mejorar, obviamente esos van a salir muy beneficiados en comparación con el resto. Los que tengan salarios mejores, más controles sanitarios, más controles aduaneros, van a ser los que van a salir perdiendo, porque van a perder contra la exportación, que es lo mismo que pasa ahora con lo que habilitó Milei de compras en el exterior, que más allá de que a nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos pueda salir más barato comprarle a una empresa X en el exterior que nos manda puerta a puerta ese producido, la cuestión es que eso lo que termina haciendo es también quitarle trabajo al que produce lo mismo en términos locales. Sí, y al mismo tiempo hay una cuestión ahí que tiene que ver con el descontento generalizado de una población, de presidentes que no están pudiendo dar respuesta, porque digo, más allá de rechazar el acuerdo, que Macron diga, bueno, no, listo, no se va a firmar porque tengo terrible quilombo, la realidad es que son los partidos de derecha los que de alguna manera están... ¿Por qué? Porque esas demandas ambientales, que podrían ser legítimas o no, digo, después hay que atender a una cuestión bastante concreta y que tiene que ver que el punto de partida, digo, de este acuerdo es el clásico patrón de comercio norte-sur, que está basado en el extractivismo, y eso es muy claro, y en metas internacionales como pueden ser las del acuerdo de París sobre el cambio climático, que son poco exigentes y que tampoco son vinculantes. Y ahí me parece que de alguna manera esta demanda ambiental que se pone sobre la mesa para con los países de nuestra región también dan cobertura a una visión más proteccionista, si se quiere, que tampoco beneficia a los productores europeos. Y de alguna manera ahí es donde empieza a operar este temor ante a la pérdida de votos, si se quiere, con la derecha o con la extrema derecha, que es la que está intentando capitalizar el descontento rural, como por ejemplo el Pacto Verde Europeo y la apertura comercial, bueno, visible en cómo está operando la extrema derecha, bueno, visible en estas protestas agrarias que se vienen desarrollando desde el año pasado. Lo que estamos viendo obviamente son algunas imágenes de estiércolistas. En este caso, estas que estamos viendo son estiércolistas, gente que se dedica a producir estiércol para, a juntar el estiércol de las vacas para fertilizar, valga la redundancia. Bueno, en este caso, una de las protestas que hicieron en edificios gubernamentales, empezar a tirarle estiércol. Esto es en Polonia, por ejemplo, y ¿Polonia y Gran Bretaña? No, Polonia, Reino Unido y Francia. Bueno. Como verán, no es algo que sea solamente en un país, es una cuestión de la Comunidad Europea en su conjunto. ¿Por qué? Y porque la Unión Europea tiene políticas similares, como bloque. Entonces, obviamente, esto repercute sobre todos los países de la Unión Europea que tienen producción agropecuaria, sea de fertilizantes, sea de... En todos necesitan la cuestión de los combustibles, la cuestión de los fertilizantes, la cuestión de que haya políticas de Estado que los ayuden a resolver su forma de sustento, en realidad. Porque no deja de ser eso, son ayudas para que sus productos puedan ser rentables y que puedan sobrevivir con estos hechos. Así que bueno, habrá que seguirlo de cerca, porque esto también es motivo por el cual el presidente francés Emmanuel Macron perdió las elecciones parlamentarias de hace algunos meses. Es por lo que el gobierno alemán de Olaf Scholz perdió las elecciones regionales en varias regiones donde hubo elecciones, donde ganó Alternativa por Alemania, y obligó también, además de lo de la guerra de Ucrania, a llamar a elecciones anticipadas para inicios del año que viene. De hecho, Olaf Scholz va a ser el candidato por su partido. No es que va a ser otro. O sea, parece que tienen ganas de perder. Pero bueno.
Dicho esto, vamos a seguir de cerca qué es lo que suceda con los productores en Europa, porque es algo que también podemos ver como reflejo de este tipo de políticas. Dicho esto, recordarles que tienen una encuesta en el canal de YouTube, así que vénganse al canal de YouTube y participen de la encuesta. Muy sencillo, si quieren o no que en el 2025 Marcha de Gigantes, además de los sábados, tenga algunos días de la semana para que no quede tan distante un programa del otro, quizá con un formato distinto. Eso habría que ver cómo va a suceder. 11:26 minutos pasadas en la República Argentina, escuchamos algo de música y a la vuelta seguimos con lo que queda, todavía mucho, aquí en Marcha de Gigantes. Bueno, 11:30 en la República Argentina. Nos metemos en el segmento preferido de Delphi. Sí. Este es el segmento preferido de Delphi, que no, muy por el contrario de lo que creíamos, no marcó tarjeta. No dijo presente. Y bueno. Debe estar durmiendo. Y... Que o sea, aproveche. se fue como a un casamiento. Encima, en realidad creo que son como 2 fines de semana. No sé si esta semana capaz que era el civil y la semana que viene la fiesta, pero me la imagino quizás ayer de despedida de soltera. Olvídate. Sí, me imagino un poco esa situación, porque es cierto, no se reportó en ningún momento. Bueno, Argentina en el mundo. Sabemos que la agenda de esta semana estuvo principalmente designada por la cumbre del G20, en la que Javier Milei se encontró con varios mandatarios a los que pensamos que por lo menos no íbamos a ver la foto por un tiempo, ¿no? Entre ellos Lula, Xi Jinping. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de de algo que también ya conocemos, que tiene que ver con el alineamiento con el Estado o el ente sionista de Israel. Sobre todo porque esta semana Milei participó de una especie de foro argentino y israelí en un hotel Emperador, donde habla de un posible memorándum que se va a firmar con Israel. Pero antes de participar de ese foro, publica a la mañana una declaración de la República Argentina en defensa de Israel. Esto después de conocerse la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra el exministro de Defensa. Y acá lo que dice Milei es que la República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la decisión de la Corte Penal Internacional. Habla de una resolución que ignora el legítimo derecho de Israel de defenderse de ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Dice que Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la legítima defensa de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional. La Argentina se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbollah, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región. Firma la República Argentina. Él habla por toda la República Argentina en defensa de un Estado genocida. Y ese mismo día participa de este encuentro empresarial Argentina-Israel que se desarrolló en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo, entre otras cosas, que Argentina tiene mucho que aprender de Israel. Volvió a criticar las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional y anuncia que se está avanzando en un memorándum histórico con el gobierno israelí, una alianza bilateral entre dos naciones hermanas, llama él. Acá, por supuesto, haciendo alusión al kirchnerismo, dice, mientras ellos lo hacían con Irán, nosotros lo hacemos con Israel. Ellos firmaban pactos espurios de silencio, nosotros sancionamos alianzas por la justicia y la libertad. Está el testimonio de Peluca. Lo probamos. Bueno. Ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar a Milei, bueno, chupándole las botas a Netanyahu y compañía, a ver si ahora podemos escuchar. Tenemos la vocación de afianzar la amistad que históricamente ha habido entre Israel y Argentina
y por eso estamos llevando las relaciones bilaterales entre nuestras naciones a un nivel que nunca antes se había logrado, porque esta unión surge de lo más profundo que dos naciones pueden compartir. Por un lado, los valores de la libertad y democracia, por el otro, la lucha contra el terrorismo y las dictaduras. Es por eso que hoy quiero compartirles una primicia. Estamos avanzando en un memorándum histórico con el gobierno israelí, una alianza bilateral entre dos naciones hermanas, un memorándum en defensa de la libertad y la democracia en combate del terrorismo y las dictaduras. Mientras los kirchneristas hacían... Bueno, más de lo mismo, digamos, nada que no hayamos escuchado antes. Cabe mencionar que el presidente argentino, muy por el contrario de lo que históricamente dijo de la cuestión de la politización de las relaciones internacionales y de la ideologización de las relaciones internacionales, es lo que hace Javier Milei todo el tiempo, marcando que sus únicos dos grandes estrategas, grandes aliados son Estados Unidos e Israel, cuando eso en política internacional es complejo plantearlo en esos términos porque los 100 y pico de países que hay al margen de eso difícilmente crean en ese país, digamos, o tengan por lo menos algún tipo de contemplación, sobre todo entendiendo que muchos países... No, y que en la práctica no lo son, aparte. No. Digo, tu socio estratégico geopolíticamente no es Israel. O sea, digo, puede llegar a serlo. Lo que pasa es que ¿en qué vamos a mandar soldados a pelear a Israel? No, ya lo están queriendo hacer. Pero por eso digo, si uno piensa en los socios comerciales, en digo, por lo que implica la defensa de la región, quiénes pueden ser socios estratégicos. Bueno, o sea, no son ni Estados Unidos ni Israel. Justo estaba chusmeando en la página de la Cancillería y hay, en el último tiempo, hay un par de anuncios de nuevos socios o nuevos mercados donde Argentina exportaría cosas. Omán, la monarquía de Omán, exportaciones a Namibia, en África. El canciller Huertain se juntó con su par húngaro, por ejemplo. ¿Qué más estaba viendo por acá? Envío a Ecuador, otro mercado que en teoría se abriría, en este caso para limones, cítricos dulces, carne bovina y demás cuestiones. Reunión con con su par o el canciller de Estonia, con su par de Singapur, por ejemplo. Todas reuniones que va teniendo el nuevo canciller argentino con distintos embajadores o embajadoras y pares de otros lugares del mundo. Pero fíjense que los 3 nuevos mercados que se abrieron, Namibia, Omán, Ecuador, lejos de ser políticamente aliados como sería Israel o Estados Unidos, tienen otras realidades. De hecho, Singapur está entrando a los BRICS, o está pretendiendo entrar a los BRICS, es parte del ASEAN. Decíamos, Omán es una monarquía, el que habla de no hay que respeto estricto de las libertades. Bueno, Omán es una monarquía. Entonces, bueno, no, y después me parece sí interesante, y ya nos podemos meter a hablar del G20. Creo que la participación de Milei en el G20 quizás marca una ruptura, por lo menos en esta línea tan sobreideologizada que veníamos viendo, ¿no? Vimos a un presidente que quizás, digo, sin llegar al quiebre, sí se saca una foto con Xi Jinping. Tiene una reunión bilateral con Xi Jinping. Por ejemplo, mantiene una reunión con Xi Jinping. Después de un año. Algo que quizás, digo, pone en crisis un poco el eje de su propio discurso, ¿no? El rechazo a cualquier pacto con comunistas, entre comillas, muy grandes. Paréntesis, si no los tienen como usuarios, si no los siguen en alguna cuenta, sigan Ahí Les Va, un programa que sale en Russia Today, que hace, no sé de qué nacionalidad es, habla en español. Hizo una parodia muy parecida a la que hizo Mati Marchi respecto de su diálogo con Susana Jiménez. Hace un diálogo parecido con Javier Milei respecto del vínculo con China. Es muy gracioso.
Bueno, claro, ahí vemos la foto de Milei y Xi Jinping, pero bueno, me parece que de alguna manera esta reunión expuso el obligado pragmatismo, ¿no? En el marco, podríamos decir, una batalla cultural, pero la realidad es que, y en paralelo también, porque ojo, al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, salía a escena la organización ultraoficialista Las Fuerzas del Cielo, el ejército de Javier Milei, bueno, con un discurso por supuesto bastante contrario a lo que nosotros estábamos viendo que ocurría por lo menos en la cumbre del G20. Me parece, digo, no sé si llamarlo giro, porque no es un giro, pero sí me parece un movimiento interesante, entendiendo que hace un mes atrás literalmente la estaban despidiendo a Diana Mondino, un poco por presiones motorizadas quizás o impulsadas desde pliegues del oficialismo que tenían que ver con la imposición de una línea bastante cerrada, bastante intransigente, y también bastante incompatible con la compleja realidad externa, y todo parecía indicar que esta cumbre del G20 iba a ser la primera parada importante para Javier Milei, un poco para demostrar que por lo menos puede mantener conversaciones con sus pares. Después podemos ver la cara de orto de Lula cuando se saca la foto con él, también se hicieron memes al respecto. No sé si estuvieron siguiendo las cuentas de Marcha Gigantes, pero Mati Marchi estuvo ahí haciendo algunos memes graciosos y cosas muy lindas. Ahí vemos la foto oficial de los compañeros presidentes progresistas. Incluso rememorando sí, la del no al ALCA. La del no al ALCA, cosa que salvando muchísimo las distancias, ¿no? Creo que si Chávez ve esto y se pega un tiro, más o menos. Kirchner ve esto y se pega un tiro, quizá. Sí, sobre todo por Boric. Y si tengo que hacer una lista de cómo momento, sigue el top, después de Boric va Lula. En su momento, esa alianza que se había construido, no en la foto del no al ALCA, pero sí con otros miembros, estaba Pepe Mujica del Uruguay, estaba sí, gente igual más piola que Gabriel Boric. Estaba Michelle Bachelet de Chile. No, pero estaba dentro de la lógica. Digamos que esto que estábamos viendo es a entender de Lula lo más potable. Sí, sí. A entender de Lula lo más potable. Y esa después, foto la arma Lula, la otra foto la arma Chávez. Y después me parece que como foto simbólica, como gesto simbólico, por lo que significa el no al ALCA para la región, como gesto simbólico me parece que ayuda un poco a decir, bueno, chicos, no nos vamos a pegar 5 tiros. Ahora estamos medianamente juntos, venimos charlando algunas cosas, ¿no? Sobre todo porque hay diferencias entre estos 4 presidentes a los que veíamos en pantalla, y así todo me parece que un gesto de unidad latinoamericana en este contexto, donde somos una región claramente disputada entre las distintas potencias, una región disputada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sí me parece que es de mínima importante. Hacemos la última pausa, separamos un cachito y nos metemos en el último tema que nos sirvió de introducción, esto de Argentina en el mundo, porque es obviamente ver qué sucedió con el G20. ¡Chau! 11:48 en la República Argentina, últimos momentos, último bloquecito de Marcha de Gigantes. Recordarles que pueden seguir votando a ver si el año que viene metemos algún día más de Marcha de Gigantes, además de los sábados. Sí. Tienen que ir al canal de YouTube y votar. Y recuerden que ahora seguramente les va a aparecer ahí un código QR. Si quieren, pueden suscribirse a Radio Trinchera, a Revista Trinchera, a la Comunidad Trinchera. Para eso tienen que ingresar en www.revistatrinchera.com/comunidad, suscribirse y participan automáticamente por cualquiera de los sorteos que se hacen a lo largo de las semanas y del mes aquí en la radio, no solamente de los de Marcha. Hoy vamos a hacer uno posterior a que estemos por terminar.
Dicho esto, antecedíamos, decíamos que íbamos a meternos un cachito a ver qué dejó el G20, porque dejó de todo el G20, más allá de las caras largas de Luis Ignacio Lula da Silva. Hay memes por doquier respecto de Lula da Silva y la recepción de los distintos mandatarios y la diferencia abismal que hubo en la presentación. Básicamente sonríe con todos, menos con Javier Milei. Bueno, de hecho, Lula había planteado que no iba a haber reunión bilateral, que no se iba a hacer ningún tipo de acuerdo, hasta tanto ningún tipo de reunión con Javier Milei, hasta tanto no pidiera disculpas, no solamente porque había hablado en muy malos términos de Luis Ignacio Lula da Silva en particular, sino también porque había ofendido a Brasil en general. Sí, bueno, el G20 es un bloque que existe desde 1999, que reúne a las principales 20 economías del mundo según el PBI nominal, y aparte desde esa fecha. Bastantes cosas han cambiado desde 1999 para acá, sobre todo porque en sus comienzos el G20 de alguna manera se centraba en la construcción de una política de bancos centrales regida principalmente por Washington, que buscaba de alguna manera fortalecer también esta unipolaridad emergente a pocos años de lo que había sido el fin de la Guerra Fría. Y para ese entonces me parece que era bastante impensado que 25 años después Estados Unidos iba a tener un liderazgo bastante más limitado que el de aquel entonces, una gobernanza que ha ido cambiando en la medida en la que en que nuevas economías emergentes han tomado un espacio bastante importante en la escena mundial, y en ese sentido se expresan las dificultades, ¿no?, en el seno de este G20 para formular un pronunciamiento común sobre distintos acuerdos. Así que las declaraciones básicamente conjuntas no dicen prácticamente nada, como suele suceder. Pero bueno, sí creo que hay algunas cuestiones interesantes. Sobre conflictos bélicos, por ejemplo, porque hay pronunciamientos. Acá me parece que Milei, yo creo que no sé si Milei estuvo en la declaración. Estuvo, firmó, pero en Twitter dio media vuelta y dijo, no estoy de acuerdo con lo que se firmó. Bueno, claro, porque se firmaron muchas cosas, sobre todo, lo más importante tiene que ver con la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y todas esas cosas que Milei detesta y que siempre dice que detesta. Pero bueno, sobre los conflictos bélicos, por ejemplo, hubo un pronunciamiento sobre la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano. Por supuesto, es un pronunciamiento que no menciona, que menciona el sufrimiento humano y las repercusiones negativas de la guerra, pero que ojo, también se menciona el derecho palestino a la autodeterminación en la declaración final, pero no se hace ningún señalamiento, por supuesto, a los crímenes ejecutados por Israel, tampoco un señalamiento a los países que mantienen políticas de suministro de armas en favor de Israel, como algunos presentes en el evento, por ejemplo, los mismísimos Estados Unidos, principal patrocinador militar del genocidio en Gaza. Después también, por ejemplo, se hace mención a la operación militar especial de Rusia en Ucrania, pero no se menciona nunca a Rusia. También se habla de una preocupación por el sufrimiento humano, las repercusiones negativas de la guerra en relación con la seguridad alimentaria, la crisis energética mundial, las cadenas de suministro. Se mencionan todas estas cosas, pero en ningún momento se menciona a Rusia de forma explícita en el punto dedicado a este contexto. Recordemos que Vladimir Putin no estuvo en la cumbre del G20. Estuvo Lavrov, el canciller. Exacto. Porque, lo decíamos la semana pasada, la misma razón por la que tampoco había podido participar del Foro Económico Asia-Pacífico, porque hay una orden de arresto internacional en su contra. Básicamente se tenía que cruzar todo el mundo, así que vino el canciller, que sí asistió y que manifestó también que los resultados de la cumbre fueron positivos. Sí, y hay que tener en cuenta algunas particularidades. Algo los mencionábamos en la editorial del programa. En principio, que de la foto inicial, foto familiar le dicen, la foto inicial del G20, en la que salen todos los mandatarios, una vez que ya llegaron todos, hubo 3 ausencias que llamaron la atención. Primero, no estaba, esa es la de cierre,
Eso es la foto de cierre. La foto de inicio es la que está de día, que está con el fondo, se ve el mar de fondo. En esa primera foto no estuvo ni Joe Biden, esa es la que estamos hablando, ni Justin Trudeau, el presidente de Canadá, ni Giorgia Meloni, la presidenta de Italia. 3 ausencias que llamaron la atención. Joe Biden, de hecho, estaba en el lugar, digamos, estaba papando moscas, dando vueltas por algún lado, no estaba no se en la dio foto. cuenta. Y me parece que el otro detalle de esta reunión es que al lado de Lula da Silva están, de un lado, Narendra Modi, del otro lado, Cyril Ramaphosa, el presidente de India y de Sudáfrica respectivamente, al lado de Ramaphosa, Xi Jinping, al lado de Narendra Modi, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, que hace algunos instantes avaló... O sea, básicamente en el medio de la foto, los BRICS. Claro, si uno ve esa foto, lo que se ve en el centro de la imagen son los BRICS. Detrás de ellos, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, como si fuese una especie de mensaje subliminal de el G7 ya no existe directamente en términos de la importancia que tiene para el G20, o por lo menos para la idea de G20 que tiene Lula. Si ven ahí la imagen, detrás, ahí sí se ve a Javier Milei, al lado de Emmanuel Macron, detrás de Tayyip Erdogan y Narendra Modi. Narendra Modi lo van a ubicar fácilmente porque está vestido con un traje pollera típico hindú de blanco. Tiene un chaleco negro y abajo hay una especie de pollera con calzas blanca, típica de la religión que profesa. En el devenir, si miramos la foto posterior, y ahora sí podemos ver el video que habían preparado los compañeros y las compañeras de la producción de lo que fue el cierre del evento. El que no aparece en ese caso es Javier Milei. Javier Milei se perdió la foto de cierre. Se fue antes. No sé si se fue antes, pero quizá tenga que ver con esto de que, nuevamente, no había intención, me parece que es más, no había intención de mostrarse en esa foto. Sí, o sea, casi que no firmé la declaración conjunta de cierre, no estoy para el cierre, es un poco todas estas cosas, porque digo, después... hablamos recién de los conflictos bélicos, pero hay varios temas que seguramente no entran en la agenda, por lo menos de las fuerzas del cielo y de lo que Milei profesa como política. Nuevamente el cambio climático, digo, el G20 realizó su abordaje respecto a este tema, un cambio climático que para Milei es construcción del socialismo. Y después también una cuestión bastante clara, que es la lucha contra la pobreza. O sea, básicamente Milei firmó un plan casi que craneado en su totalidad por Lula da Silva de lucha contra el hambre. Pero bueno, digo, dos compromisos que seguramente no va a cumplir. Y además, me parece que el hecho de faltar la foto final también tiene que ver con ese desacuerdo en base a lo que se termina firmando en términos generales con la declaración final. Y ahí sí, en la foto final, también se lo ve a Narendra Modi al lado de Lula, pero ya en la foto final al lado de Narendra Modi están Biden, Trudeau, Meloni. Y del otro lado está Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, Xi Jinping, y sigue en la lista de presidentes para el lado. Pero estas cosas son simbólicas de este tipo de eventos, pero marcan una diferencia. Habíamos marcado algo parecido la semana pasada respecto de dónde estaban en la foto final de la APEC, de la Asociación Económica Asia-Pacífico, dónde estaba Xi Jinping y dónde estaba Joe Biden. Joe Biden estaba arriba a la derecha en un segundo plano, mientras Xi Jinping estaba al lado de la golpista y usurpadora del cargo, Dina Boluarte. Sí. Son hechos y son gestos simbólicos, pero que marcan determinados caminos o determinadas ideas de para dónde puede ir la cosa. La cuestión es que, además del G20, la gran noticia, digamos, tiene que ver con algo de lo que mencionábamos en la editorial. Brasil, posteriormente,
o Lula en realidad, posteriormente al encuentro, tiene una reunión bilateral con Xi Jinping. Brasil no es parte de la Belt and Road Initiative, la iniciativa de la ruta y la franja. De todas maneras, firmaron 37 acuerdos bilaterales entre ambas naciones para seguir fortaleciendo sus posiciones, sobre todo en acuerdos que tienen que ver con cooperación en busca de la paz, cooperación en materia económica, cooperación en materia estratégica y tecnológica. Son cosas importantes que, más allá de que Brasil no sea parte de la iniciativa de la franja y la ruta, algunos analistas sostienen que eso sucede en principio para no generar una tensión con Estados Unidos. Sabemos que a Estados Unidos no le gustan ese tipo de iniciativas en la región. Y segundo, para no tener represalias, digamos, de Estados Unidos de parte de Brasil. Y la segunda cuestión, para no tener que discutir con los más de 150 países que están dentro de esa iniciativa y poder discutir mano a mano con el gigante asiático en los miles o cientos de propuestas que puedan llegar a haber de discusión. Sí, ahí hay una cosita interesante también que tiene que ver con una reunión que se da entre Xi Jinping y el primer ministro británico. Es la primera reunión entre China y Gran Bretaña desde el 2018 que se da en el marco de este G20. Nosotros recién hablábamos de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, con un gobierno francés lidiando con manifestaciones que dicen no vamos a firmar el documento tal como está, pero la realidad es que hay una discusión que queda en el aire y que tiene que ver con que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, que va a asumir a partir del 20 de enero del año que viene, indicó en varias oportunidades la posibilidad de despechar con aranceles los productos europeos. Y en ese sentido, digo, es un escenario que podría cambiar favorablemente para el Mercosur, sobre todo entendiendo que la no firma significa quizás un problema, por ejemplo, para el agronegocio de Brasil, principalmente. Pero la realidad es que esta situación podría cambiar favorablemente para el Mercosur si Europa se ve obligada a meterse todos estos argumentos sobre sostenibilidad ambiental donde no da el sol, pensando en que Europa va a tener que buscar nuevos mercados en caso de estos aranceles que Trump impondría, pensando en este proteccionismo que el futuro presidente de los Estados Unidos promulga. Y en ese sentido, digo, Reino Unido me parece que podría sacar provecho de no formar parte de la Unión Europea, porque digo, hablamos de un bloque. La Unión Europea es un bloque que ha decidido cerrar filas atrás de Estados Unidos en la guerra. No todo. Hungría no, por ejemplo. En general, es un bloque que en general ha decidido cerrar filas atrás de Estados Unidos en la guerra comercial contra China. Digo, imponiendo aranceles a productos chinos, y de alguna manera estamos hablando de una Europa que corre el riesgo de que China aplique también contramedidas y limite de alguna manera a los fabricantes europeos su mercado, que es, por supuesto, muy, muy grande por la cantidad de población que tiene China. Y en ese sentido, digo, me parece que el nivel de posibilidades que se presentan entre los intereses de China y del Reino Unido, bueno, podrían tener un punto alto entendiendo o comprendiendo las ventajas comparativas comerciales que ambos países tienen. Así que creo que ese también es un punto interesante, la reunión de Xi Jinping con Gran Bretaña y lo que puede suceder para estos dos países, entendiendo un poco cuál es la posición de Europa hoy. Sí, acá una cosita también como para tener en cuenta. Muchas veces, lo decíamos en la editorial también, muchas veces estos acuerdos o estas discusiones que se dan como muy grandilocuentes de lucha contra el hambre, de lucha contra el cambio climático y demás, terminan siendo eslogans, más que discusiones reales de después qué es lo que va a suceder. Digo porque aquí en el chat no maten al mensajero, estimo por lo que leo, un supuesto libertario dice que nos creemos el cuento. No nos creemos el cuento. Es muchas veces verso lo que se discute en esos ámbitos. Algunas cosas son políticas que hacen a pensar cómo hacer para resolver problemáticas. Que después eso se lleva a la práctica, son dos mangos aparte. Muchas veces, como lo hemos dicho un montón de veces aquí en el programa, quedan en la nada. Eso no quita que, también como lo veníamos diciendo, lo que termina sucediendo es que la cumbre del G20, si no hubiese sido por los países BRICS, léase
Sudáfrica, China, Brasil y la India, hubiese pasado sin pena ni gloria, no se hubiese enterado prácticamente nadie, es muy probablemente no hubiesen estado la cantidad de mandatarios que estuvieron, y eso no es socialismo para este muchacho. Muchas veces el discurso de Javier Milei y lo que reproduce el resto, porque hay que hacer esa diferenciación, lo que reproduce el resto de lo que dice Javier Milei es que esto es socialismo. No, queremos ver algo ni siquiera parecido al socialismo, pero algo que podría aspirar a hacerlo. Vean China. Como lo hemos dicho también en el programa, Diego Racín, brasilero de nacimiento, vive en México hace mucho tiempo, denomina a China como una nueva formación sociocultural con características o con proyecciones o características hacia el socialismo. Pero en la actualidad no hay ningún país que implemente el socialismo, digamos, como concepto, teoría en términos prácticos, excepto China o algunos países que en muchos casos se llaman repúblicas socialistas o proyectos con idea de avanzar hacia el socialismo, pero socialismo en la práctica no hay. En términos de vivimos todos bajo el sistema capitalista, eso hay que entenderlo, digo, porque si no, también ustedes desde el chat tiran un montón de cosas que muchas veces son palabras vacías que no sirven para nada, más que para llenar de palabras vacías algo que, por lo menos en este programa, intentamos que tenga un poco más de profundidad y que se conceptualice de alguna manera un poco más seria. Dicho esto, nos pasamos unos minutos. Un besito igual para no matar. Claro, obvio, obvio. Suerte. Es más que bienvenido que vengan y que comenten y que dejen sus apreciaciones, pero lo que intentamos, por lo menos en el programa, es profundizar un poco más, que no queden eslogans y en frases hechas al estilo de Javier Milei, que es una de las prácticas que suele recurrir. Hacemos una breve separación y a la vuelta hacemos el cierre ya del programa con el sorteo del día de la fecha. 12:07 en la República Argentina. Hacemos el sorteo muy rápidamente de la pizza de Pizzería Popular. Para quienes están suscriptos a la comunidad Trinchera, pueden participar de los sorteos que hacemos habitualmente. Ingresan en www.revistatrinchera.com/comunidad. Se pueden suscribir y participar no solamente de este sorteo, sino de todos los que se hacen, más de los 30 sorteos que se hacen durante todo el mes en la programación de Radio Trinchera. Ganador, Jorge Zapata. Se ganó la pizza de Pizzería Popular, así que un gran saludo y una gran felicitación para Jorge. Sí, y muy cortito, mañana a las 12 de la noche seguramente Uruguay va a tener un nuevo presidente. Mañana se celebra la segunda vuelta de las elecciones uruguayas. Hay una nota interesante escrita en estrategia.la por nuestro compañero, colega Nicolás Centurión, que se llama Elecciones en Uruguay, la moneda está en el aire. Bueno, alude a la canción de Jorge Drexler y que sea lo que sea. Pero bueno, mañana las dos fórmulas que llegaron a la segunda vuelta. Estamos hablando de la fórmula oficialista que encabezan Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, y la de la oposición por el Frente Amplio, Yamandu Orsi y Carolina Cose, se van a estar dirimiendo la presidencia del país. La realidad es que con un amplio margen el Frente Amplio había logrado imponerse en la primera vuelta electoral, pero lo cierto es que acá va a importar y mucho cómo vote la tercera fuerza, o la fuerza que salió tercera en la primera vuelta. Estamos hablando del Partido Colorado. Se han mostrado como un bloque muy sólido, por lo menos después de la primera vuelta, esta coalición multicolor, o ex coalición multicolor, creo que ahora le cambiaron el nombre, encabezada principalmente por dos partidos muy tradicionales, como son el Partido Nacional y el Partido Colorado. Veremos qué le depara al pueblo uruguayo mañana. La verdad es que la situación está compleja, y creo que es una parada para ver cómo se ha podido confrontar a un presidente que la verdad se ha mandado muchas, pero muchas macanas, como es la calle Pou. Creo que va a estar a prueba mañana la calle Pou en particular, pero también me parece que va a estar a prueba qué estrategias pudo dar la izquierda, la centroizquierda, para tratar de combatir a este gobierno. Veremos si le sale bien, veremos si le sale mal.
Creo que no hay mucho más para agregar. Encuesta concluida del programa del día de la fecha. La pregunta era si quieren marcha de gigantes en la semana, además de los programas que hacemos los sábados. 88%. ¿Quién votó que que sí. no? El mensajero. El no maten al mensajero, ¿no? Obvio. No. Los libertarios que están en el chat votaron que no, claramente. Está bien. Sino que lo demuestren, que digan lo contrario en el chat. Sí. Queremos marcha de gigantes. Quieren marcha de gigantes. Bueno, veremos 2025 si marcha de gigantes. Además, suma algún día durante la semana para que no nos quede tan separado un programa del otro. Gente, se nos terminó el programa del día de la fecha, nos pasamos un poquito. Hoy no hay mochila y bandera, así que se van a quedar escuchando algo de música. Como siempre, en la operación técnica Malemanes, en la producción Mati Marchi y Mauro Leopardo, aquí en el estudio Miranda Cerdá Campano y quien les habla Nicolás San Pedro. Saluditos para Delfina Venece, que hoy no pudo estar con nosotros. Nos reencontramos el sábado que viene para seguir analizando qué sucede en este cada vez más alocado y en guerra mundo en el que nos ha tocado vivir. Según la RAE, una trinchera es una zanja de